A ver, para entender de verdad qué es Ethereum tenemos que dar un paso atrás, irnos al principio de todo, a Bitcoin. Pero esta historia no va solo de una moneda digital, no, va sobre el potencial que se escondía en su tecnología y cómo esa idea se transformó en algo muchísimo más grande. Y esta es la pregunta del millón, la que lo cambió todo. Los primeros desarrolladores se hicieron justo esta pregunta, y la respuesta, en esencia, es lo que hoy conocemos como Ethereum. Claro, todo arranca con Satoshi Nakamoto y su gran experimento, porque en 2009 no lanzó solo una idea, sino que puso sobre la mesa dos conceptos que eran una auténtica revolución. Y claro, lo que todo el mundo vio fue la moneda, el Bitcoin, ¿no? Eso se llevó los titulares. Pero ojo, la segunda idea era igual de potente, si no más. La tecnología blockchain, una forma de que todo el mundo se pusiera de acuerdo sobre quién es dueño de qué, sin necesidad de un banco ni de ninguna autoridad central. Y es que aquí está la magia. Esto solucionaba de un plumazo el famoso problema del doble gasto. Por primera vez teníamos una forma creíble y sobre todo descentralizada de asegurar que si alguien enviaba 50 monedas, pues no podía girarse y enviarle esas mismas 50 a otra persona. El primero que llega, se las queda. Y punto. Claro, en cuanto se vio que la blockchain funcionaba, y funcionaba bien, la gente empezó a pensar, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué más podemos hacer con esto? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque empezamos a toparnos con los límites del diseño original de Bitcoin. Fijaos, esta cita del white paper original de Ethereum lo clava. Ya en 2014 la conversación estaba cambiando. La gente ya no miraba solo la moneda, sino la tecnología que había detrás y su potencial brutal. A ver, que Bitcoin no era algo simple, ¿eh? No era una mera base de datos. Tenía su propio lenguaje de scripting, y esto permitía hacer una especie de, una versión muy básica de los contratos inteligentes. Por ejemplo, se podía decir, oye, para mover este dinero hace falta que firmen 2 de estas 3 personas. Pero poco más, era súper limitado. Y esta parte es clave para entender por qué Bitcoin se quedaba corto. Eran como 4 grandes muros. Primero, la falta de Turing completitud. Un palabra, ya lo sé, pero básicamente significa que no podía hacer bucles, como un programa normal. Cualquier cálculo un poco complejo se volvía súper ineficiente. Luego, la ceguera al valor. O sea, los contratos no podían manejar el dinero con precisión. Era o todo o nada. Tercero, la falta de estado, que suena raro pero simple. Los contratos no tenían memoria, no recordaban lo que había pasado antes. Y por último, la ceguera a la blockchain. Los propios contratos no podían ver información básica de la cadena de bloques, como la hora o la fecha. Con estas limitaciones, pues era imposible construir aplicaciones de verdad. Al final la conclusión es muy sencilla y es una analogía que funciona muy bien. El lenguaje de Bitcoin era como una calculadora de bolsillo, súper útil para una cosa muy concreta, ¿no? Sumar y restar saldos. Pero si se intenta construir una aplicación compleja con una simple calculadora, es imposible, ¿verdad? Pues eso mismo pasaba aquí. Y entonces llega Ethereum, la solución, diseñado desde cero precisamente para romper esos muros. Y la propuesta era un cambio de paradigma total, pasar de ser una calculadora a ser un ordenador mundial. El concepto clave detrás de esta revolución es algo que se llama Turing completitud. A ver, que no nos asuste el nombre. En cristiano, significa simplemente que un sistema puede hacer cualquier cálculo que se le pueda programar. Vamos, como un ordenador normal y corriente. Puede hacer bucles, usar lógica compleja, lo que sea. Y aquí volvemos a la analogía, porque es la que lo explica todo a la perfección. Bitcoin es una calculadora, Ethereum es un ordenador. Y el salto de uno a otro es abismal. Es la diferencia entre hacer una sola cosa y poder hacer, casi cualquier cosa. De hecho, la visión original, la del propio white paper, no deja lugar a dudas. La idea era esa, crear una blockchain con un lenguaje de programación universal. ¿Para qué? Pues para que cualquiera pudiera crear sus propias reglas, sus propias aplicaciones descentralizadas, sin tener que pedir permiso a nadie y sin las limitaciones de Bitcoin. Vale, la idea es potente. Un ordenador mundial. Pero, ¿cómo funciona eso en la práctica? Pues bien, el motor que lo mueve todo es un concepto que seguro que hemos oído 1000 veces. El contrato inteligente o smart contract. Pensemos en un contrato inteligente como un programa de ordenador, pero uno que vive para siempre en la blockchain de Ethereum. Es como una caja fuerte digital que guarda valor. Y lo más importante, se ejecuta sola. Sigue las reglas que se le han programado al pie de la letra, sin necesidad de intermediarios. El código es la ley. Y el ciclo de vida de uno de estos contratos es bastante sencillo de entender. Primero, algo lo activa, normalmente una transacción. En ese momento, el contrato se despierta y ejecuta su código en la máquina virtual de Ethereum, la EVM, que en el fondo es toda la red de ordenadores trabajando a la vez. El código puede hacer de todo, mover dinero, guardar datos, y al final el resultado se graba para siempre en la blockchain, inmutable.
Claro, aquí surge una pregunta lógica, y es una pregunta muy buena. Si cualquiera puede programar lo que quiera, ¿qué impide que alguien con malas intenciones programe un bucle infinito y cuelgue toda la red? Sería un ataque devastador, ¿no? Pues la solución es, la verdad, bastante elegante y se llama gas. La mejor forma de entenderlo es pensar en el gas como la gasolina de un coche. Cada pequeña operación, cada cálculo, cada línea de código que se ejecuta consume un poquito de gas. Este sistema de gasolina funciona con dos piezas. Por un lado está el start gas, que es como el depósito de gasolina, la cantidad máxima de combustible que se le da a una transacción. Y por otro, el gas price, que es el precio por cada litro. Si una transacción se queda sin gas a mitad de camino, como un coche, se para. La operación se revierte. Pero, y aquí está la genialidad, la tarifa por el gas que ya ha gastado, esa se la paga el minero igualmente. Esto hace que atacar la red sea carísimo. Sería un suicidio económico para el atacante. Vale, una vez resuelto este problema, una vez que tenemos un ordenador mundial que no se puede colgar, se abre la veda. Ethereum abrió la puerta a un universo de aplicaciones que en la era de Bitcoin eran simplemente ciencia ficción. Claro, lo primero y más evidente fue el mundo de las finanzas. De repente, cualquiera podía crear sus propias monedas o tokens para representar activos. Se podían crear contratos para protegerse de la volatilidad, testamentos que se ejecutan solos, un montón de instrumentos financieros complejos, pero sin bancos de por medio. Pero la cosa no se quedó ahí. Empezaron a surgir ideas mucho más radicales, como las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas. Pensemos en ellas como empresas o colectivos que viven enteramente en el código. Sus reglas, su dinero, todo está en la blockchain, y se gobiernan de forma transparente por sus propios miembros. Es un concepto potentísimo. Y a partir de ahí la explosión de ideas fue brutal. Sistemas de identidad digital, almacenamiento de archivos que no controla ninguna empresa, sistemas de votación incorruptibles, mercados donde se apuesta sobre el futuro. Pensemos un segundo en lo que significa esto. Seguros para agricultores que pagan automáticamente si los datos meteorológicos de la blockchain indican que ha habido una sequía. Las posibilidades son, de verdad, casi infinitas. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La idea de un ordenador global, donde se pueden crear aplicaciones que nadie puede parar, que nadie puede censurar, es increíblemente poderosa. Y nos obliga a preguntarnos, ahora que esta herramienta está al alcance de cualquiera, ¿qué será lo próximo que se construya?